Ah, damos la bienvenida a todos los presentes, Andrés, Claudia Guerrero, a María Ángeles, a Ramsés, a Sol, Cristian, Flor, y a y a Beto, por supuesto, y al doctor Ramsés. Bienvenidas, bienvenidos. Luego vamos a transmitir o a poner esta grabación en Facebook, donde el objetivo es celebrar. Yo creo que es necesario celebrar este tipo de iniciativas, reunirnos, no por, sobre todo por la posibilidad de compartir con amigos y mantener una idea de espíritu presente que continúa, porque las iniciativas que tienen cierta continuidad al final se fortalecen, se transforman a sí mismas y terminan fortaleciéndose, encontrando su propio camino. Entonces, bueno, el objetivo de esta pequeña reunión, pequeña y no por pequeña, más que pequeña, esta íntima celebración también pública tiene como objetivo, pues, recordar, mirar hacia el futuro, pasar un buen rato y eh, crear más vínculos que van a seguir creciendo. Entonces, nuestro objetivo de hoy será fundamentalmente presentar un poco lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, eh, y lo que estamos haciendo, y también escuchar a los colegas y las colegas sobre, pues, que nos cuenten un poco y que opinen, que nos den su opinión, que intercambiemos ideas y demás. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a ir pasando esta presentación y vamos a ir siguiendo, al profesor, al doctor Ramsés, al amigo y colega Ramsés, que nos va a ir desarrollando las cuestiones que yo voy a ir presentando. Así que comenzamos. Bueno, pues en primer lugar tenemos una memoria histórica, una década de fenomenología de la educación del pensamiento. Adelante, Ramsés. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y para nosotros, en realidad, es algo no solo sorprendente, sino sumamente, incluso íntimo, podríamos decir, el hecho de que tengamos la oportunidad de mantenernos durante tantos años, ¿no? Casi, y si me lo permiten decir así, casi como a los márgenes de la filosofía, de la fenomenología e incluso de algunos autores que poco a poco empiezan a ser visibles, pero que en aquellos años no lo eran, ¿no? Y que, bueno, en realidad nos han ayudado muchísimo a comprender un poquito mejor o con un poquito más de profundidad la manera en la que llevamos nuestra propia vida, ¿no? El Seminario de Fenomenología de la Educación del Pensamiento nació hace más de 10 años y podríamos decir que la primera sesión que tuvimos fue como yo era profesor por horas y a los profesores por horas no nos daban la posibilidad de pedir prestados salón. La primera sesión la tuvimos en unas escaleras de la Universidad La Salle, ¿no? Ahí nos sentamos y estamos comiendo pues unas tortas ahí, unos cafés, y realmente fue al aire libre donde se dio la primera sesión, ¿no? Ya más tarde, por amistad con las coordinadoras, pues nos dieron un salón. Habían personas, más adelante se va a ver una persona que quisiera que pusiéramos un poquito de atención. Había personas que llevaban cámaras eh, pues sumamente, digamos, precarias, por decirlo así. Se grababan las sesiones y se compartían. Yo esos documentos los he perdido. No tenemos esos primeros documentos. Fue cuando ya empezamos, digamos, a crecer y que nos dieron esto como lugares donde podríamos tener pizarrones, plumones, etcétera, que empezamos a tener las sesiones presenciales. Llegaban gente de diferentes lugares. No sé si Alexis ya llegó, que fue la primera persona que llegó de otra universidad, en este caso de la UNAM, ¿sí? Y que bueno, empezó a crecer el seminario.
Fue por iniciativa de Ross, que creo que todavía no llega, que se pensó en expandir, sí, hacer una expansión del seminario hacia Facebook. Y fue gracias a Piña y a Miguel Bosch, que tampoco pudo venir, que se empezó a diseñar, digamos, como la página de Facebook que conocemos hasta hoy, ¿no? Ross nos decía que tenía que salir del DF y que si podríamos tener un lugar en el cual poder compartir estas sesiones para ser vistas después. Y ahí fue cuando nació la idea de hacer la página de Facebook de la Fenomenología de la Educación del Pensamiento, y a partir de ahí fue que empezamos a añadir contenido, ¿no? En esta página. Entonces, bueno, yo estoy sumamente agradecido con todos, con todas, porque, bueno, han sido diferentes etapas, diferentes situaciones, diferentes, eh, digamos, ustedes lo saben bien, ¿no? Diferentes momentos de la vida que se han topado durante todo este desarrollo y que, bueno, en muchas ocasiones, yo siento como una familia al FEP, después de haber pasado cosas que son sumamente profundas, por decirlo así, en el sentido vital de los términos, y bueno, siempre recurrir a estos espacios es realmente reconfortante. Como bien dice Paco, es un lugar de amigos, sobre todo, y justamente sentir que no se está solo, que hay como una especie como, digamos, de compañía en la ausencia, como bien dice María Ángeles también, es sumamente confortante, ¿no? Y bueno, Mm, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo soy el más agradecido de todos. sí, bueno, muchas gracias, Ramsés. Voy a ir siguiendo el guión que ha preparado además con mucho esmero María Ángeles para nosotros, así que, bueno, esta memoria histórica sistematiza los logros, proyectos e impacto del Seminario de Fenomenología de la Educación del Pensamiento. Bajo la dirección del doctor Ramsés Leonardo Sánchez Soberano, el FEP ha evolucionado desde sus sesiones iniciales en 2015 hasta consolidarse como un nodo de investigación internacional de vanguardia, caracterizado por su rigor académico y su compromiso con la realidad social. Identidad e internacionalización. Desde su concepción en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, el FEP fue diseñado con una vocación global. Su ingreso en 2015 a la Organization of Phenomenological Organizations, OPO, en Praga, marcó el inicio de una proyección que hoy abarca colaboraciones en 3 continentes. Ha tenido alianzas estratégicas, por ejemplo, es parte del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, el CLAFEN. eh, ha recibido el reconocimiento de la UNESCO con la certificación internacional de Ramsés, justamente por el programa MOST. mm, como experto en gestión de cambios sociales y desigualdades. Y además ha llegado, como decía Ramsés anteriormente, pues a cubrir, a ser parte de esta explosión de lo online para lo que es el crecimiento del saber filosófico. Ante los retos globales, el FEP ha liderado seminarios internacionales en formato digital, conectando a expertos de Europa y América de forma sincrónica. Bien, bueno, yo creo que es importante esto que dice tanto María Ángeles como Paco, ¿no? Eh, digamos que la idea inicial era solo comunicarnos entre nosotros. Eso inmediatamente se volvió, digamos, empezó a ser un poco limitado porque eh, justamente, digamos, por diferentes situaciones empezamos a ver que era posible conectar con algunos pensadores que no era muy fácil traerlos a México, ¿no? Uno de ellos fue Claude Romanó, y una de ellas, y que yo creo que es una de las situaciones más, al menos para mí, ¿no? Al menos para mí, ha sido una de las cuestiones más felices que se han logrado en el FEP,
ha sido contactar a Catherine Chalier y que Catherine Chalier esté dispuesta a trabajar con nosotros, ¿no? No solo por el nombre que pueda tener Catherine Chalier, sino por el hecho mismo de que ella es la última alumna viva de Levinas y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar personalmente con ella y ha sido realmente muy reconfortante el hecho de que conozca el seminario, que incluso alguna vez Romano me dijo que estamos haciendo un esfuerzo que es sumamente loable, ¿no? Para intentar, o sea, no sé si recordarán que a veces en los seminarios de los viernes éramos 5 personas, ¿no? Y sin embargo discutíamos como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esas cuestiones son justamente la característica fundamental del seminario, ¿no? Eso también me lo ha dicho Catalina Chalier. Recordarás, Paco, cuando eh, Cohen Levinas pensó que estábamos pidiendo una especie como de permiso para hacer una sociedad levinasiana en Latinoamérica, ¿no? Y que tuvimos que decirle que no, que simplemente queríamos eh, pues que participara con nosotros en los seminarios, etcétera. Y nos dijo, nosotros le seguimos desde hace muchos años, sabemos qué Mm, están haciendo ujú, y sabemos que tratan a Levinas con cariño y que lo cuidan, ¿no? Que eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, esta extensión del seminario, yo creo que ha hecho que esta red de amigos en realidad sea como una red también de cuidado, ¿no? Nos cuidamos unos a otros, sabemos que, bueno, entre más, y ayer lo platicábamos, ¿no? Entre más extenso sea esto, más enemigos también tendremos, ¿no? Pero pues esto es así, ¿no? Esto es así, como decía Levinas, hay que elegir y la elección supone el sacrificio también de otros no elegidos. Bien, lo de la UNESCO fue una cuestión que personalmente transformó mucho la visión que yo tenía de la investigación, fundamentalmente porque me empecé a dar cuenta, no solo a partir de ahí, sino a partir de otras situaciones personales, que es muchísimo más importante pensar para justamente la situación antes que pensar, como se dice, pensar difícil o pensar excesivamente ortodoxamente, ¿no? La UNESCO me presentó esa oportunidad y la verdad es que todo lo que he hecho a partir de ahí y sobre todo con ellos tiene que ver con la idea de qué puedo hacer o qué es posible hacer para tratar de hacer algo por la pobreza, sobre todo fundamentalmente por estas situaciones que bueno, ustedes lo saben también, pues realmente son cuestiones y casi inhumanas, ¿no? Con respecto al CLAFEN y al Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, pues son cuestiones de alianzas que decidimos hacer en su momento para poder de alguna manera tener lugares de movilidad para los miembros del FEP, así como para todos los alumnos que nosotros tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros, me refiero a María Ángeles, a Paco, a Piña, a Jonathan, etcétera, ¿no? Cada uno de nosotros pone a disposición todos sus contactos, todos sus, digamos, todos sus círculos posibles de impacto, porque pues de aquí lo que se trata es de compartir, ¿no? No de guardar secretos hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, más que nada, esta identidad y la internacionalización tiene que ver con eso, ¿no? Con ayudarnos hasta donde podamos y poder crecer juntos y poder seguir discutiendo y hacer cosas en conjunto, ¿no? así es. También se planteó un proyecto, yo recuerdo muy bien, un proyecto maravilloso de la Enciclopedia del Pensamiento Postfenomenológico con el CONACYT. Este proyecto representa uno de los pilares de investigación del FEP, aprobado por el CONACYT en las convocatorias de 2016-17 y 17-18. La enciclopedia proyecta ser una plataforma virtual que analiza la apropiación singular del movimiento fenomenológico por diversos autores. La primera etapa, la postfenomenología en México, con los filósofos centrados fundamentalmente en Vasconcelos, Uranga, Portilla, Caso, Padillo, Rossi y Villoro.
y después la posfenomenológica europea con Schutz, Patočka, Marion, Henry, Levinas, Romanov y Colnet. Sí, ese proyecto fue aceptado por CONACYT. La cuestión fue que CONACYT en ese momento tuvo cambios internos y redujeron su presupuesto. Entonces no pudimos ejecutarlo, pero yo creo que si los miembros actuales del seminario están dispuestos a que los llevemos a cabo, yo me comprometería, aunque no sea con presupuesto de CONACYT, a poder llevar a cabo ese proyecto, porque ya tenemos algunos documentos que podrían ser como punta de lanza para llevar a cabo el proyecto. Tenemos, yo creo que el conocimiento interno de poder hacer la enciclopedia virtual y en ese sentido podríamos lanzar, pues sería la primera enciclopedia virtual de pensamiento postfenomenológico, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, si ustedes quieren que lo llevemos a cabo, adelante, y podemos incluso registrarlo en alguna institución. Yo me comprometería a que si se anima, a hacerlo oficial y bueno, y arrancamos. Pero bueno, están las cosas ahí, está la logística, de hecho ya tenemos toda la documentación sobre cómo participar, cómo entregar los textos, cómo subir los textos, qué tipo de impacto tendría. Simplemente cuando supimos de que CONACYT ya había dejado afuera el proyecto, lo paramos. Pero pues ahí está y yo creo, como bien se dice, que sería uno de los proyectos importantes del seminario. Pues yo creo que sería genial llevarlo a cabo, incluirlo dentro de los proyectos a seguir desarrollando. Eso. Fenomenología del espacio y responsabilidad social. El compromiso del FEP trasciende la teoría a través del grupo de investigación sobre fenomenología del espacio, el cual desarrolló el proyecto de reconstrucción en San Gregorio Xochimilco, Xo- perdón, Xochimilco. Xochimilco, yo no sé cómo se dice en México, es muy difícil a veces, tras los sismos en México. Antes zona segura, la investigación en torno a la zona segura, preservación de la seguridad física y psicológica del habitante ante el colapso, los puntos de crecimiento, adaptabilidad arquitectónico para facilitar el flujo de ayuda y resiliencia, y después el patio, espacios de resguardo para damnificados y reconstrucción del tejido social. Solamente voy a agregar algo antes de darle la palabra a Ramsés. Esto me parece fundamental porque justamente estas son las investigaciones que muchas agencias de cooperación internacional hacen, pero sin acercarse, digamos, a una profundidad fenomenológica que les daría la información para poder eh, digamos, derivar o desarrollar ayudas directas en casos de emergencia. Entonces, me parece interesantísimo que la filosofía sea una especie de epistemología para los proyectos sociales. Sí, adelante, Ramsés. Sí, este proyecto nace de digamos, una participación que teníamos con la Facultad de Arquitectura. Estábamos trabajando con el doctor Julio Jiménez y con la doctora Mónica, se me va su apellido ahora mismo, ¿no? Y, y bueno, la idea era, empezamos a investigar sobre cuestiones sobre el espacio y la espacialidad en un contexto de pobreza aquí en México. Y algunos de los resultados fueron justamente de que la mayoría de las, digamos, bueno, esto no quiero que aparezcan cuestiones susceptibles, no sé, ¿no? Pero empezamos a encontrar que la mayoría de las violaciones que se hacen entre familiares o gente conocida tiene que ver fundamentalmente con el espacio. ¿Por qué? Porque las personas que viven en lugares que son muy pequeños, tienen mucha accesibilidad digamos, a la disposición corporal de otra persona. Y por ello, digamos, como a sus propias
dimensiones de acción, ¿no? Sí, es decir, por ejemplo, si una persona, un padre, que vive en una casa que tiene dos cuartos y su hija está creciendo, se va convirtiendo casi su cuerpo en una especie de, digamos, de sexualización en el sentido de que se ve cada día más mujer, ahí hay un peligro fundamental que tiene que ver con el espacio, ¿no? Lo que proponíamos al principio era hacer divisiones, encontrar, digamos, fuentes de ingreso para poder ayudar a personas que tuvieran espacios reducidos y dignificar los espacios. Esto, bueno, esto no sé si lo tenga que decir, porque pues seguramente si se sabe por allí, pues no sé si amanezca mañana, pero esto no sé cómo lo supo el gobierno mexicano y cuando fue el terremoto del 19 de septiembre de 2022 nos llamaron para poder hacer un proyecto de levantamiento de casas después del terremoto. Y me llevaron al Centro de Inteligencia de México para exponer este proyecto, el antes, durante y después, que como ven, efectivamente está pensado como la idea de retención, protección y atención, ¿no? De Husserl, y que está pensado justamente como el antes, como la preparación, el durante, como digamos como si estuviésemos en empuje, y el después como la posibilidad de proyección, ¿no? Lo que empezamos a descubrir fue que, y lo que queríamos justamente digamos, abordar, era que en el después es donde o sea, cuando está todo el desastre, es cuando más momentos de vulnerabilidad hay entre los habitantes. No hay agua, no hay manera de entrar a los edificios. Entonces lo que queríamos hacer es poner espacios que estuviesen preparados para esa intervención. Y es el momento donde más violaciones hay a niñas y mujeres en el después. Entonces, justamente era lo que queríamos abordar. El proyecto fue aceptado, pero nos pidieron que recibiéramos dinero ilícito para que lo repartiéramos con los dirigentes del proyecto de reconstrucción. Dijimos que no y inmediatamente nos mandaron a la borda, ¿no? Entonces, por eso ese proyecto no se pudo llevar a cabo, pero pues también está ya hecho y está totalmente pensado con estos fines. Mm, muchas gracias, Ramsés. Muy interesante conocer estas experiencias. Ah, continuamos. Producción bibliográfica y traducciones críticas. El trabajo editorial del profesor del doctor Sánchez Soberano y el FEP ha enriquecido la bibliografía filosófica en español con traducciones eh, directas del alemán, del francés también y estudios críticos de alto nivel. Por ejemplo, la traducción husserliana los volúmenes 34 y 35, el uno dedicado a la reducción fenomenológica y el otro a la introducción a la filosofía y las investigaciones lógicas. De hecho, esto fue parte de un proceso de un seminario permanente de fenomenología. Los ensayos de fenomenología y ontología, de la escritura o la publicación del libro Ensayos de Fenomenología y Ontología de Husserl, Heidegger, Levinas y Henry. El libro colectivo fundacional, La idea de la fenomenología, comentario de las 5 lecciones, donde han participado varios de ustedes que están aquí presentes y otros que no están, creo. La investigación sobre la crisis, publicaciones centradas en la crisis en la filosofía y la ruina de los fundamentos, el tema central del Seminario Internacional Filosofía en Crisis, donde participaron personas como Catherine Chalier, como García Baró, Romanó, Hackett, creo que se llama. Sí, Em, También la segunda edición de las conferencias de Londres, que la tengo por aquí, traducido por Ramsés, un ensayo además interesantísimo para comprender la fenomenología.
La situación extrema, la publicación este año, el año pasado, bueno, este año del libro La situación extrema de un pensamiento diacrónico, la otra fenomenología de Manuel Levinas, un libro que recomiendo muchísimo porque es la culminación de las investigaciones a profundidad fenomenológica de lo que es la filosofía de Levinas. Y finalmente, a futuro o por venir, la publicación de los resultados del trabajo del seminario Justicia y Derechos Humanos. Por un lado, el libro fundamentalmente de los profesores, pues donde está Claude Romanov, Chalier, Daniel Cohen Levinas, César Moreno, Miguel García Baró y todo, pues, sobre todo bajo la coordinación de Ramsés. Bueno, aquí me gustaría pues escuchar, por ejemplo, a Piña, a Liz, a Jonathan, ¿no? Sobre la publicación justamente de la idea de la fenomenología, porque está ligada fundamentalmente a lo que hemos venido o la manera en la que hemos trabajado en el seminario, ¿no? Bueno, me gustaría muchísimo escucharles, sobre todo, bueno, cómo han tenido la experiencia de los seminarios y sobre todo qué piensan de la publicación, pero como bien ha puesto ahí María Ángeles, es un libro colectivo fundacional, porque pase lo que pase, fue el primero, ¿no? Y pues ahí casi como juntando nuestros pininos, ya pudimos publicar el texto, ¿no? Entonces, adelante, quien guste comenzar. Eh, pues si quieren yo comienzo. Sí, sí se escucha bien. Sí. Sí, 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 adelante, adelante. perfecto. Ujú. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues la verdad por este festejo. Como bien dice Ramsés, nosotros participamos en la fundación del seminario junto con él y fue algo increíble porque pues nosotros éramos estudiantes y Ramsés nos dio la confianza de participar en un seminario de investigación y de cierta manera pues uno cuando estudia filosofía trae como toda esta tradición, pero también esta admiración por los seminarios, ¿no? Uno piensa en el de Lacan, piensa en el de Althusser, y varios más, ¿no? Que se fueron formando y en la tradición fenomenológica, por ejemplo, los de Jan Patočka, ¿no? Cuando ya está vetado y supuestamente dice la leyenda, iba a las casas a grupos de estudio, ¿no? A enseñar filosofía. Entonces, todo eso fue muy importante para nosotros y se tradujo en los trabajos posteriores que fuimos elaborando, uno de los cuales fue el libro, ¿no? Que a mí el libro me parece una cosa muy linda porque fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo y que nos demandó el que estudiáramos la idea de la fenomenología, pero que revisáramos las traducciones. Y lo demás fue un libro que salió pues con muchas dificultades porque nos cayó la pandemia. Entonces, durante la pandemia yo recuerdo estar haciendo las correcciones con otro compañero del artículo en el que yo escribí y él estaba en Alemania, ¿no? Miguel Bosch. Y entonces estábamos haciendo la traducción del alemán y estábamos revisando los conceptos y fue algo fabuloso porque pues en ese entonces en plena pandemia estábamos revisando todo, ¿no? Y luego salió el libro, entonces creo que en ese sentido el libro es como el vehículo que ejemplifica de mejor manera el trabajo de una serie de estudiantes que pues alcanzaron, digamos, a poder investigar temas que no eran tan relevantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro artículo investigábamos como la línea que se ha dicho muchas veces que separa la fenomenología de la ontología, que realmente no es tanto una línea, ¿no? Por esta cuestión que define Husserl en la idea de la fenomenología, de que la fenomenología es una ciencia de las esencias, ¿no? Y que la ontología padece en Heidegger retomar ciertos presupuestos, ¿no? Entonces, anclados en esa idea de la ciencia de las esencias. Y entonces, fundamentalmente, es de ahí va nuestro artículo, ¿no? Y muchos más que también expresaban las preocupaciones del seminario. Y yo creo que ya por último, para no extenderme demasiado, solo diría que muchas de las sesiones del seminario, por ejemplo, y específicamente el trabajo que realizamos en el libro, al menos a mí me ha acompañado a lo largo de otros trabajos que he tenido ya sea en la academia
o en la investigación, o por ejemplo, en la escritura, ¿no? Ahora sí que en el trabajo filosófico, ese tipo de investigaciones me han acompañado, ¿no? Y es algo muy rico que algo que pudimos investigar casi 8, 7, 5 años tenga relevancia actualmente, ¿no? Y todo gracias al maestro el maestro Ramsés, que nos tuvo la confianza a una serie de estudiantes de poder llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, pues nada, eso sería como mi participación y muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Muchas gracias, Jonathan Andrés. o Liz. Ay, bueno, voy a tomar la palabra. Igual que Andrés, la verdad, yo siempre me voy a sentir muy agradecida y le voy a tener un cariño muy especial al doctor Ramsés, porque recuerdo mucho que justamente este seminario, cuando él me invitó, fue de las cosas como importantes para mí en ese momento, porque decía, ay, iba casi yo acabando la carrera, ¿no? Me faltaba creo que un semestre o algo así. Y entonces yo pensaba, ay, sí, 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 no soy tan mala, ¿no? O sea, el hecho de que el doctor Ramsés, que es una figura importante en la Salle, me haya invitado, eso quiere decir que no soy tan mala. Entonces eso me motivó mucho a seguir. La verdad, como también lo dice Andrés Piña, este libro que se hizo, que a lo mejor yo ayudé justamente en el tercer capítulo, estuve viendo algunas cuestiones también de redacción con el doctor, etcétera, etcétera. Eso ahora, por ejemplo, que justamente participamos o es nuestra intención de algunos participar para el CONACYT, para becas, incluso para ahora para el SNI, ¿no? Pues nos ayuda un montón porque está ahí pues algunas de estos apartados en los cuales podemos decir, pues ya traigo una trayectoria, aunque no sea evidentemente muchísima, pues sí una trayectoria un poquito de respaldo. Me acuerdo de una vez, hace un año de hecho fue, que fui a una entrevista de trabajo justamente ahí en La Salle y que yo comenté que uno de los seminarios en los que había estado, de los primeros seminarios en los que había estado, en donde se produjo este libro, había sido bajo la dirección del doctor Ramsés. Y recuerdo que la jefa de carrera de filosofía dijo, ah, no, bueno, si estuviste con Ramsés, entonces ya traes un ritmo de trabajo considerable, ¿no? Entonces, todas esas cosas que las demás personas oigo que comentan cuando les digo que he trabajado con el doctor Ramsés, ha sido nuevamente un respaldo bien grande y bien importante para muchos de nosotros que sí nos gusta y que sí queremos dedicarnos a todo esto que es la investigación, a todo lo que esto que es la academia, ¿no? Por ahí una vez escuché a un colega que decía sobre su doctor Fater, así lo llamaba, y yo decía, claro, mi doctor Fater, yo reconozco a mi doctor Fater como el doctor Ramsés, ¿no? Gracias a él es que pude hacer y que he llegado a cosas, pues como nuevamente, con un respaldo, nuevamente de, pues, académico, un respaldo, pues ya un poquito de investigación. Entonces, a mí, personalmente, a mí, el seminario, el libro, significa muchísimo porque me dio ese apoyo que a lo mejor en un momento ni yo misma me creía que podía tener, ¿no? Entonces, pues yo nada más quería sí contar esta experiencia, pero también dar mucho, mucho las gracias, incluso también a todos los colegas por soportar en todo el sentido de la palabra todos estos años, ¿no? Entonces, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Liz. Gracias, Andrés, por compartir las experiencias. Eh, que además comparto además con la idea del Dr. Fater, porque Ramses ha sido un maestro también para mí. No, Eh, y no sé, vamos a Soy yo. continuar. Sí, aquí alguien más quiere creo que decir. está Jonathan. Ah, Sí. Jonathan, Sí, perdón. yo. Adelante, Jonathan. Hola, hola. Perdón, no te había visto. Sí, bueno, hola a todos. Gusto verlos de nuevo. A mis amigos ya no los había visto hace un tiempo. Me da gusto verlos por acá también. Eh, el seminario para mí fue un proceso. ¿Sí? Yo conocí a Ramsés en el octavo semestre, justamente con la materia de fenomenología. Y para ese momento, algo que normalmente le pasa a los estudiantes de filosofía es que tenemos una dispersión de conocimientos. Es decir, tenemos
toda la historia de la filosofía a la mano, hemos leído un montón de cosas, pero lo que hace falta ya a esas alturas es un enfoque, ¿no? Es una línea investigativa, un enfoque temático. Y yo cuando tomé la clase de Ramsés, me acuerdo que la primera clase que tuve fue de Bergson, de Henri Bergson, y dije, aquí es, o sea, no había conocido ese tipo de profundidad filosófica, ¿sí? La había tenido como de manera introductoria, pero no focalizada. Y posteriormente salió la idea de formar un seminario, ¿sí? Que propiamente empezamos cinco, ¿sí? Si no mal recuerdo, que era Piña, Bosch, Luis y yo, y el profesor Ramsés. Y empezamos a buscar un pequeño espacio, ya después nos dieron un espacio un poquito más grande y fue interesante ver cómo se fue llenando, ¿sí? Cómo fue trayendo a más compañeros, llegó Liz, llegaron más compañeros y de un grupo de cinco terminó siendo creo que un grupo casi de 20 personas al inicio y se empezaron a hacer cosas más grandes. Lo importante del seminario desde mi punto de vista es que me ayudó a madurar filosóficamente. ¿Sí? Pasé de ser un estudiante de filosofía a ya estar discutiendo temas de interés filosófico, ¿no? Ya temas más relevantes, temas contemporáneos, y propiamente me orientó en la temática que estoy trabajando hoy en día. ¿Sí? Si en su momento no era fenomenólogo, ahora ya soy fenomenólogo gracias al seminario. Y todas las temáticas y todas las formas en las que estoy pensando en la actualidad están orientadas gracias al seminario. Es decir, me terminó de dar un foco temático para poder terminar de madurar intelectualmente y seguir madurando. Nunca se termina de crecer en este sentido, pero lo que sí agradezco mucho es el foco, ¿sí? Y el trabajo del libro particularmente nos puso en tema, ¿no? Es decir, hubo prácticamente 2 años estuvimos aprendiendo del doctor. Ya fue como un seminario más especializado de fenomenología, de temáticas más estrictas, y eso nos ayudó a desarrollar el trabajo de este primer trabajo que es el con el que nos graduamos todos como seminario, ¿no? Que fue este primer intento de pensar a esas alturas, ¿sí? Ese, digamos, es mi reconocimiento. Es un libro que trabajamos prácticamente por 2 años, era corregir, regresar, corregir. De hecho, hay una anécdota muy interesante porque el artículo que está publicado en el libro no es mi última versión. Yo me quedé con mi última versión por los tiempos y como justamente, como dice Piña, que estábamos en la pandemia, ya no pude mandar la última versión, ya cuando chequé el libro ya no estaba esa última forma, y ahí lo tengo presente, ¿no? Que esto es muy interesante porque a pesar de que salió el libro, seguimos trabajando en él, ¿no? Seguimos trabajando en estas mismas ideas que se fundaron ahí en el seminario. Yo, por ejemplo, gracias a Ramsés conocí a Michel Henry, que es uno de los autores, tanto Henry como Levinas, son dos autores que me han acompañado en mi momento como profesor, lo doy en clase, son las temáticas que pienso, es el tema particular con el que pienso las problemáticas sociales, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy importante. Y respecto a la enciclopedia, sí sería bueno retomarla, principalmente porque le dedicamos un montón de trabajo y justamente cosas que pasaron, ¿no? Que también parte ahí de la estafa maestra, que también derivó en cosas allí, ahí en cosas problemáticas para la investigación en el país que también perjudicaron la salida o el proyecto de la enciclopedia. Pero sí, prácticamente, gracias también a la enciclopedia, uno de los autores que me tocaron a mí trabajar de manera profunda fue a Michel Henry. Entonces, como era el encargado del autor, eso te obliga necesariamente a conocer al autor en todas sus dimensiones, conocer toda su obra, y eso te termina de ayudar a crecer intelectualmente, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Entonces, sí, yo estoy abierto si se retoma la enciclopedia, que cuenten conmigo. Bueno, ya Muchas somos gracias. dos. Entonces, Ay, yo también puedo. adelante, por favor. Sí, sí, sí. Tres. Cuatro. Ya sí, Cinco. hay Cinco, que. perfecto. Seis, yo también me apunto, 6 para que Seis, cuenten listo. conmigo. Bueno, pues Mm, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguno de los colegas que trabajaron en el proyecto? Bueno, o pueden al final también podemos comentar un poquito sus experiencias. Creo Muy que, interesante escucharlos. Sí, dime.
creo que del proyecto solamente falta Luis, pero Luis me dijo que se iba a conectar a la una, entonces quizá no tarda mucho en conectarse, ya es la una, que salía de clase creo que a la una. Perfecto, pues en un rato que venga le damos la palabra. Bueno, pues seguimos. Además, pues obviamente a nivel de expansión, la comunidad académica y el semillero de investigadores. A lo largo de 10 años, el seminario ha sido el espacio de formación para 23 nuevos investigadores titulados bajo la dirección del doctor Ramsés. 5 licenciaturas, 10 maestrías, 8 doctorados. Los miembros del seminario, pues actualmente el seminario cuenta con 65 miembros activos. Se reconoce especialmente el núcleo fundador, coautores de las obras base del seminario, donde están pues Ramsés, María Teresa Santoyo, Juans, Rosalinda Ortega Márquez, Gerardo Jasso, Juan Andrés López Piña, Luis Antonio Rosas Gómez, Jonathan Girán Vicencio Mendoza, José Miguel Bosch Sánchez, Lizeth Ximena Latisnere Juárez. Y bueno, esperamos y los demás, los que han estado pues ahí cerca también. Ramsés, te doy la palabra. Bueno, creo que ya se ha Ujú. dicho suficiente, ¿no? Con respecto, pero sí, bueno, hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento, ¿no? Algunas tesis, algunos artículos que han servido de, de modalidad de titulación. Me gustaría que continuáramos porque en realidad me gustaría mejor escuchar, digamos, como a los demás, ¿no? Bueno, yo sigo presentando y tú me interrumpes cuando quieras aportar algo, ¿de acuerdo? Va, sí, sí. Bueno, pues a nivel general tenemos el Consejo Científico Asesor, donde contamos con el maestro de muchos de nosotros, Miguel García Baró, Claude Romanó, Carla Canulo, Catherine Chalier, César Moreno, Tomás Bonguer, que era el que dirigía el Husserliana, ¿no? Ramsés. No, bueno, es editor de Husserliana y fue co-director de los archivos Husserl en la zona holandesa de Vale, Bélgica. vale. Él editó, creo que Husserliana 41, si mal no recuerdo, que habla sobre la estructura de la conciencia y el inconsciente también, ¿no? Ujú. Thomas Nennon también fue editor de Husserliana, desafortunadamente murió hace poco. Me Eh, acuerdo. Sí, sí, y bueno, con él tuvimos una amistad importante, porque lo trajimos acá a México. De hecho, Liz lo conoció porque se fue con nosotros a Puebla, ¿no? Cuando vino Tomás Nennon y Agustín Serrano, justamente, ¿no? Ujú. Sí, justamente Agustín también está en el grupo, Pilar Fernández Beites e Iván Ortega Rodríguez, reconocido patosquiano. Patosquiano, sí, sí, Ujú. sí. Bueno, También sí, otra anécdota muy, muy bonita del seminario fue cuando Miguel García Baró pudo venir a México a dar prácticamente un curso intensivo de filosofía de la educación, bien recuerdo. Y también fue un gustazo poder escuchar a Miguel García Baró, ¿no? Es fascinante, ¿no? Eso también, otra de las virtudes que tuvo el seminario también. Sí, es verdad, eso, sí, 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 es verdad. De hecho, según Miguel, sería el último curso que da fuera de España, ¿no? Entonces es importante resguardar, digamos, como ese recuerdo, ¿no? Acaba de llegar Luis, no sé si quisieran contextualizarle para que nos diga algo. no, bienvenido Luis. Estamos hablando aquí, recorriendo la historia. Eh, Hemos hablado de las publicaciones, la publicación de los estudios, las interpretaciones sobre Husserl y de los inicios, así que cuando quieras aportar tu opinión, tu testimonio, sería muy interesante escucharte. Bienvenido. No, no veo a Luis así. Bueno. Muchas gracias, disculpen que tengo un poquito de, que me haya conectado un poquito tarde, Ujú. pero pues mejor un poquito tarde que no, que no participar. Mm, Este, igualmente fue un muy buen proyecto, la, el comentario que se hizo y bastante largo, que nos llevó un buen ratito poder hacer este proyecto. Afortunadamente, después de muchas tribulaciones, pues se logró que se publicara. Quizá no en el tiempo o de la última forma en la que se esperaba, un poquito también
por la presión de, editorial, pero eh, se logra esta publicación como parte del, del trabajo que ya llevamos haciendo pues, tiempo en el seminario. Entonces, recuerdo también que el seminario surge con pues, nada más cuatro o cinco personas en un saloncito ahí alejado incluso del resto de los demás, los demás grupos y del resto de la universidad, pero pues poco a poco fue adquiriendo su lugar dentro, dentro tanto de la universidad como de la facultad en aquel entonces. Entonces, fue bastante bueno que pues se vieran estos resultados del trabajo de nuestro proyecto. Y pues no solo este, sino también pues los avances que tuvimos con la enciclopedia, que después tuvimos algún traspié con ello, pero que se hizo bastante trabajo respecto a eso. También fue bastante importante. Entonces, pues recuerdo, sobre todo esta primera parte, si se quiere llamar así, del seminario que todavía estaba eh, pues dentro de la Universidad La Salle. Ya después el seminario pues se ha movido a otros sitios, pero pues en este pequeño que dio inicio a un trabajo pues, bastante íntimo entre el profesor Ramsés y pues los pocos allegados que estábamos ahí compartiendo pues su conocimiento, porque era más que nada pues este compartir el entusiasmo que nos brindaba Ramsés respecto a la fenomenología, nuestro, para varios de nosotros, acercamiento, nuestro primer acercamiento a la fenomenología y a esta importancia que posteriormente nos dio sobre la necesidad de un pensamiento riguroso que fuera capaz de, de describir todo tipo de vivencias y sobre todo de esta última inserción que se tuvo a la necesidad de pensar bien, con seriedad, a profundidad, a aspectos éticos de tan radicales como los que están tratando actualmente ya con Levinas, con Emmanuel Levinas. Entonces, esto fue, pues el cariz, el toque particular de estos primeros años que tuvo la, el seminario, que ya aprecié mucho formar parte de ese tiempo y que incluso recuerdo de que los seminarios se incluían todos los viernes, más o menos de ahí, de las 2 a las 4 porque le estábamos robando el tiempo de comida al doctor Ramsés, que lo destinaba justo a, pues, este proyecto que inició ahí. Y Eso es también quitar. agradezco mucho que me invitaran nuevamente después de tanto tiempo. Muchas gracias. Qué bueno saber dejar el pan antes, suspender la comida para poder pensar. Eso sí que es no solo de pan vive el hombre. Mm. Claro, claro. Y fue por mucho tiempo, entonces fueron alrededor de cua- 4, 5 años así, consecutivamente, de 2 a 4, todos los viernes, donde sabíamos que nos dedicaba este tiempo que normalmente pues era su tiempo de comida, eh, para checar alguna cuestión de, ya sea de Husserl, pues teníamos mucho a Husserl, a Heidegger, a Levinas, y adentrarnos poco a poco a los textos y a la reflexión de estos grandes autores. Muchas gracias, Luis. Muy bueno, muy bonito escuchar los testimonios de todos ustedes. Bueno, el proyecto, luego uno de los puntos importantes o más recientes es el proyecto internacional Justicia y Derechos Humanos. El trabajo del FEP ha acompañado al proyecto internacional Justicia y Derechos Humanos de Totalidad Infinita o de Otro Modo que Ser en Emmanuel Levinas, reconocido por el CONACYT, modalidad académica. Este proyecto de ciencia básica afiliado a la Universidad Veracruzana pertenece al programa de formación y consolidación de la comunidad científica nacional e internacional. Tiene 2 libros en proceso de edición,
incluso creo que, bueno, dos o tres, dos seminarios concluidos y un tercero sobre la obra integral la obra integral de Manuel Levinas, que está en marcha. Aquí están todos los integrantes. Por aquí entre nosotros está, por ejemplo, Iván Galán, está Jonathan. Bueno, muchos de ustedes estamos en este grupo. María Ángeles también, Cancela, eh, Beto, por supuesto. Y también cuenta con un comité científico asesor. Es un proyecto muy interesante. Si alguien quiere comentar un poco algo sobre este punto, este proyecto tan reciente que está todavía vivo, pues adelante. Ah, bueno, si ya terminamos, con esto ya terminábamos. Pues yo creo que es justo el momento muy interesante. A mí me parece que yo sí podría comentar, o si quieres, Ramsés, puedes comentar tú o María Ángeles, o Iván también, que están aquí, la experiencia con con este seminario de investigación que continúa. A mí me parece que ha sido riquísimo, me parece que es una apertura muy original dentro de todos los proyectos de estudio sobre Levinas en especial, pues porque al final son formas de dar enjundia a interpretaciones y hacer un poco de escuela sin pretender reconstruirlas, sino simplemente con un ánimo muy abierto de incluir todo y de debatir sobre todo. Entonces, el seminario no es solamente interesante por el tema de que sea Levinas o porque sea, sino porque el vínculo y la calidad de personas que hay allí, además que algunos que conozco bien, es impresionante. Así que si algún día quieren venir o conocer, están invitados. Me atribuyo, aunque el coordinador es Ramsés, o por No, supuesto. no, 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 no. Recuerda que todos somos otro yo, ¿no? Sí, es verdad, aquí es. De Wii, como dice Witness, como dice Sí, Dan sí, Sahabi. sí. No, yo la verdad quisiera escucharles, no, 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 Mm. no sé si María Ángeles, Iván, Jonathan, Si puedo Beto. yo, Adelante, por favor. pues, ¿se me escucha por ahí? Sí, No, pues en el espíritu general, bueno, un abrazo a todas, todos, y una felicitación al grupo por por estos 10 años. En particular, un saludo a Liz, que fue la que me invitó a participar ahí cuando éramos compañeros en el doctorado en la Ibero. Infinitas gracias, Liz, por introducirme con este maravilloso grupo de amigas, de amigos que hemos ido formando, pues, cada uno a su tiempo, ¿no? En este periodo de 10 años. Y bueno, en el espíritu general del proyecto, pues a lo mejor está un poco de más decir entre líneas que siento que la importancia de este proyecto radica en que no sobrevive en un contexto eh, de pensamiento que atraviesa una etapa de sobrevivencia fundamental, ¿no? Sino que se mantiene, que vive en ese contexto, no sobrevive, no naufraga, ¿no? Sino que, y no busca huecos, no busca espacios, sino que es propiamente el mismo espacio para el pensamiento, este proyecto, ¿no? De 10 años. Digo, pienso que está de más decirlo por lo que también comentaban al inicio, Ramsés y Paco y todos en general, de que la cuestión de la filosofía lleva, no solo en México, Latinoamérica, a nivel mundial, bueno, históricamente es una cuestión institucionalmente problemática, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, este
este espacio justamente siento yo que su principal potencia es que no rema a contracorriente, ¿no? Sino que está ahí, ¿sí? Y está abierto justamente. Y eso es un poco lo que quería resaltarnos. Han hablado mucho, de manera, me ha sugerido mucho esto que dicen de la intimidad de este espacio, ¿no? Por las circunstancias en las que nació, que no podría ser de otra manera, pero me parece que si la cuestión de la filosofía en México, en el mundo, en el contexto institucional, académico, intelectual, etcétera, público, atraviesa ciertas complejidades, dentro del contexto social, por decirlo, de los filósofos, de las filósofas, la fenomenología tiene otros retos, ¿no? Incluso dentro del mismo campo de la filosofía. Y lo estoy pensando a nivel personal, a nivel institucional también, o sea, no hay espacios, ¿no? Para desarrollo, no hay clases de fenomenología, más que generalmente muy inclinadas a veces hacia instituciones, eh, de vertientes, religiosas, ¿no? Privadas, ¿no? Pero por lo menos, sobre todo en la esfera de la educación, de las instituciones públicas, pues es un coto, si no cerrado, muchas veces inexistente, ¿no? Y justamente, lo digo en la formalidad de la currícula, ¿no? Y para los que nos hemos querido formar por diversas cuestiones o hemos llegado por diversos caminos a la fenomenología, este espacio, ha sido nuestra universidad, básicamente, ¿no? Ha sido nuestra universidad. Eh, Pensar a uno, digamos, un cierto tanto romántico, que es así también, pero no lo es también, que la labor filosófica es en silencio, con la pila de libros, ahora la pila de PDFs, porque es complicado, sí, la memoria saturada de PDFs, pero la fenomenología, eh, dada sus particularidades, históricas, el lenguaje en el que está escrito, los lenguajes en los que, los diversos idiomas en los que se ha desarrollado, exige me parece, una motivación extra. Y lo digo yo desde que me formé en las ciencias sociales, en ingenierías en algún tiempo, en la filosofía analítica. La fenomenología te exige no quiero decir profundidad, te exige otros parámetros, ¿no? Para poder sentarse no solo a estudiarla, sino, el primer paso a leerla, ¿no? Y a veces, eso viene con muchas inseguridades cuando no tienes, ¿no? Cuando no tienes ese background, vamos a ponerlo, institucional, universitario, como sea curricular, ¿no? Que es cada vez más escaso, ¿no? Pues en todos lados, yo me atrevo a decir, en muchos, es una situación global con respecto a la fenomenología. En México, pues, los espacios son contados, conocidos y las personas también, ¿no? Que han trabajado fenomenología, lo veíamos aquí. Por eso el esfuerzo de la enciclopedia me parece, fundamental, ¿no? Porque ves los nombres y, o sea, y a nivel mundial igual, no hay. O sea, no hay en parte porque no se fomenta, ¿sí? No por culpa de la misma fenomenología, o sea, no es una labor fenomenológica fomentar la fenomenología, siento yo, o sea, la labor es por otro lado, pero el contexto, ¿no? El contexto político, social, no es un lugar idóneo, menos la época actual,
es menos idónea. Al contrario, pues, está en manifiesto rechazo si es por la filosofía y por la fenomenología sobre todo, ¿no? No, no abiertamente, pero los temas que se trabajan en fenomenología son de abierto rechazo, ¿no? Abierto rechazo. Son inclusive ofensivos, ¿no? En muchas mesas de discusión, de debate. Entonces, yo celebro, y con esto termino, aplaudo o sea, celebro, me quedo corto porque decían, es un espacio íntimo, pasamos de sentarnos en las escaleras a compartir. No hay otra manera. O sea, yo no veo otra manera de que la fenomenología siga no sobreviviendo. La fenomenología no puede sobrevivir, tiene que vivir. Y este es el medio de vida de la fenomenología, ¿no? Eh, eh, se tiene que, no es hablarla, ¿no? Pues, una clase de fenomenología, me ha tocado pocas veces entrar a clases presenciales de fenomenología y es una cosa, no lo digo porque de manera crítica, ¿no? Es una cosa bastante complicada, ¿no? Para quien está dando un curso de esta magnitud, ¿no? Solo alguien como Ramsés, ¿no? Que tiene que estar trabajando 24/7 pensando su mente en esto, solamente es posible acceder de esa manera, ¿no? Entonces es un esfuerzo, a mí me parece un esfuerzo monumental de parte de él y también de parte de todos ustedes también porque no es concretar ese esfuerzo, ¿no? En una lectura, en una clase. Es que su naturaleza de la fenomenología es compartir a final de cuentas, ¿no? La parte de educación y de pedagogía eh, eh, que está inscrita en las siglas del FEP, ¿no? Es crucial ahí porque como forma ética, ¿no? Porque corresponde a la naturaleza ética misma por lo menos de los rumbos que la fenomenología ha conllevado en sus últimos desarrollos, ¿no? Y bueno, eso Ujú. brevemente sobre el proyecto de justicia y derechos humanos, es imposible que no llegara ahí. Me parece, es imposible que la ruta que iniciaron, ¿sí? Y de la que nos han hecho partícipes, con todo agradecimiento lo digo, no llevara a esto, ¿no? Y al contrario, ¿no? Celebro justamente que me parece de una manera bastante rápida, se llegó ahí, ¿no? Se están dando pasos agigantados al respecto, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario eh, como tal. Bueno, un abrazo a todas, todos, ¿no? Much- Esperamos seguir compartiendo el tiempo que Muchas toque. gracias. Sí, claro que sí. Gracias, Beto. Muchísimas gracias por tus palabras. Y había pedido la palabra a Andrés. Y el audio creo que no. El audio, Andrés, no te escuchamos. Ahí está. Creo que ya se me escucha. Ujú. Sí, justo yo quería recapitular como en esta cuestión como muy noble que tuvo el seminario, ¿no? Yo hace poco lo comentaba con unos compañeros de la Autónoma de Madrid, ¿no? Lo comentaba y decía, es que yo formé un seminario con mis mejores amigos y amigas de la universidad, ¿no? Y creo que esa es una experiencia que todo mundo debería de tener, ¿no? El formar un grupo de estudio y el literalmente dedicarse a investigar temas, ¿no? Y hacerlo desde una seriedad, pero también desde un gusto por la filosofía que pocas veces yo he encontrado en mi vida, ¿no? Eh, una cosa muy curiosa es que yo venía del marxismo. Yo era marxista y entonces, pero me llevaba muy bien con el maestro Ramsés. Y de hecho el maestro Ramsés era mi asesor en esa época de la tesis y el maestro Ramsés me dijo, oye, date una vuelta, a ti que te gusta Levinas, date una vuelta al seminario, ¿no? Y entonces porque estamos formando este grupo de estudio, no tenemos lugar, me acuerdo que dijo, lo vamos a formar y no tenemos lugar, pero tú súmate y entonces a ver qué pasa, ¿no? Y yo me sumé y todo eso cambió, o sea, yo ahorita mis temas son
básicamente cultura judía es mi tema, ¿no? Y fenomenología, o sea, igual que Jonathan, yo terminé siendo fenomenólogo, ¿no? Entonces, creo que es algo muy rico el poder tener el apoyo también de un investigador como lo era Ramsés, ¿no? Y que confiara en nosotros en un momento en el que nosotros estábamos apenas comenzando nuestro camino en la academia, ¿no? Y ese tipo de confianza es muy raro encontrarla en un espacio académico, lamentablemente, ¿no? Entonces, para mí fue algo impresionante y pues nomás me queda agradecerle al maestro que siempre, además yo recuerdo que hubo una vez, ya como para cerrar, hubo una vez que salió publicado un artículo mío y recuerdo que el maestro me habló, el maestro Ramsés me habló y me dijo, oye, pásate a mi oficina y lo checamos, mira, salió publicado, y ese tipo de cosas tan agradables, tan disfrutables. Para mí es lo que yo más recuerdo, ¿no? O sea, recuerdo el trabajo en la pandemia, por ejemplo, con Liz también, recuerdo cuando Liz se sumó en nuestro artículo y nos echó un montón la mano, investigaba un montón con nosotros, recuerdo salir y discutir las cosas con Jonathan y Luis, entonces, estar pimponeando el artículo con ellos también. Entonces, en ese sentido ha sido como, pues, un placer para mí, ¿no? Y solo queda agradecerle pues a mis compañeros, a mis compañeras y al profesor Ramsés, que siempre fue una gran guía en esto y sigue siendo, ¿eh? Porque yo todavía tengo algunas dudas de la vida del escribo, entonces sigue siendo y pues nada, mandarles un abrazo y gracias por la invitación y gracias por espacios como este. Mm, muy bonito, gracias. Gracias, Andrés. No sé, Ramses, si quieres decir algo. No, ya qué se puede decir ante esto, ¿no? Pues nada más las gracias. No sé si María Ángeles quiere decir algo, ya no la veo. Ahí está. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya, ya. Que ustedes ya me Pues adelante. conocen, hablo poco. Bueno, ¿qué decirles? Eh, nada, es recogiendo también un poco de lo que han dicho todos. em, este lugar, porque para mí el FEP es mucho más que un seminario, es mucho más que un espacio de estudio. Eh, tengo compañía. Ujú. No se preocupe. Me esperan un segundo? Sí, claro, claro, no te preocupes, adelante. Primero la familia, siempre. No, bueno, sí. Bueno, yo no quería dar mi testimonio, pero yo los conocí a ustedes y era un grupo cuando yo llegué bueno, yo conocí a Ramsés en las clases de Miguel García Baró, por allá en el 2010, Ramsés, ¿no? Más o menos. 2009, Sí, algo así, 2009, 2009, 2010, 2010. Ujú. 2011, y nos quedábamos después de las sesiones de los sábados hablando. Yo a veces ni siquiera te seguía totalmente, pero era una maravilla porque yo decía, claro, ahí está un fondo de cuestiones muy interesantes. Después en comillas con Pablo y con, ¿quién más estaba allí? Pablo, el de Canario, y de Canarias, quiero decir de Canarias. Y bueno, y después tú regresaste a México. No volví a saber mucho de ti, las vidas, todo dio muchas vueltas y un día revisando internet, pues me acordé de ti, y no sé por qué, te encontré fácilmente, te escribí, te encontré en Facebook, eso era antes del COVID y vi el grupo donde estaban estudiando, en ese momento estaban leyendo Totalidad de Infinito, creo yo, y era magnífico. No sé si había algo antes, bueno, no sé, porque lo de Filosofía en Crisis fue durante el COVID. Y bueno, para mí fue como una especie de reencuentro con la filosofía, porque tuvo años de bastantes dificultades, digamos, organizando lo que es familia, trabajo, la vida prefenomenológica, que al final es tan importante como la fenomenológica. Bueno, eso de prefenomenológica no lo diría Levinas, tampoco así, ni Michel Henry. Em, y bueno, fue Heideggeriana, dirían, ¿no? Heideggeriano, exactamente. El otro día hablando de aquello que decía Marión,
de la crítica sobre que Levinas simplemente invertía la diferencia ontológica. Yo decía, pero ¿cómo que simplemente? Si es al final una especie de construir mundo y construir vida, es una forma de luchar contra la totalidad de lo que se impone, ¿no? Y entonces, eso sí, eso es fenomenología activa en plena pasividad, ¿no? Exactamente. Todo esto lo he aprendido contigo, además, es impresionante porque cuando empecé a asistir a los cursos y a los seminarios que tú hacías en el Facebook, y después todo, cómo eso evolucionó en un seminario maravilloso en sabiduría, y después, ahora que vienen nuevos retos, pues es maravilloso. Si quieres, puedes comentarnos un poquito de lo que se viene. Sí, sí, sí. Creo que Luis quería decir algo. Ah, sí, Luis, adelante. Ujú. Perdona que no te había visto. No sé si se escuchan, creo que ya se escuchan, ¿no? Sí, Mm, se escucha ya. Pues justamente, o sea, y esto es justo a lo que quería llegar, justo esto que retoma Francisco al final. Eh, la modestia, o sea, surge del seminario con una cuestión muy modesta. Es un grupo de estudio de algunos cuantos estudiantes enfocados interesados en fenomenología que, pues, muchas veces esta primera impresión de la fenomenología, al no ser, pues, una corriente filosófica o una parte de la filosofía que se retome demasiado dentro de otras universidades, con alguna fortuna, disculpen porque voy pasando un túnel, entonces no me alcanzan a ver, es por eso. Pues con un mm, poco, un poco de fortuna llegó el profesor Ramsés a tomar un par de materias en la Facultad de Humanidades en La Salle, pero fue a partir de eso, de pues, un interés que notó en los alumnos que tenían estos primeras materias que se le habían dado. Hubo una suerte enorme de tener en ese momento como jefa de carrera a la doctora Viridiana Ríos, que pues hizo este contacto con el profesor Ramsés para que pues pudiera acercarse también a la universidad, pero que surge con una cuestión modesta. Un grupo de estudio en la cual nosotros estábamos interesados en fenomenología, que empezábamos poco a poco a entenderla, a avanzar sobre ella, y lo interesante es ver cómo se ha desarrollado ese pequeño grupo de estudio, cómo pasamos de una mesa donde habíamos 4 personas, un pizarrón chiquitito, muy pequeño, o sea, eran uno de esos pizarrones plegables, porque no nos daba para otra cosa, un pizarrón muy pequeñito y que poco a poco fue desarrollándose, fue ampliándose, fue yendo pues más allá del simple grupo de estudio para volverse realmente un seminario, un grupo de investigación más estructurado que fue planteándose metas que poco a poco se van logrando y que a su vez en este momento sigue vivo. Entonces lo que me interesa es ver que hubo gente que entra, hubo gente que salió, hubo gente que se apartó un momento, pero el seminario sigue rindiendo frutos, sigue avanzando, sigue proyectando cosas. Entonces, pues sí, pues en este sentido sí somos un proyecto. Seguimos proyectando cosas y todavía hay cosas por delante. Entonces, pero que se sigue sintiendo esta vibra inicial. Sigue siendo lo que decía también, eh, no recuerdo si puede haber sido Francisco José, eh, pues es cierto, o sea, la fenomenología no es una de las cosas más habituales dentro de las universidades, pero pues no ha perdido en este sentido el enfoque, pese a que ya tenga una disposición incluso ya internacional con autores, revisores, filósofos talla, de talla mundial que pues están en colaboración con el seminario, sigue manteniendo este núcleo que se siente a su vez íntimo, que se siente cercano, que se siente no estás tratando con un filósofo, estás recibiendo también cátedra de un filósofo de la talla de Ramsés, pero que no se siente de una persona desconectada de ti, que lo puedes, como decía
piña, pues en cualquier momento mandar un mensaje y que te contesta y que sabes que puede colaborar contigo y retomar estas cosas. Yo de repente recibí un mensaje de, oye, ¿quieres participar en el reencuentro de... Dice, claro, claro, o sea, aunque vaya un poco en camino, pero pues claro que me animo a participar. Y esta es la cuestión, o sea, el, el seminario cambia, pero estas características iniciales se mantienen. Y es lo que da vida y que permite que este seminario pues siga pese al cambio incluso de sedes, el cambio de estructuras, el cambio de pues no de temáticas, porque sigue siendo muy constante en eso, pero que sí se profundice y sí arraigue también en esta comunidad que crea. Entonces, creo que eso es una de las cosas valiosas del seminario. No solo abonamos teóricamente, no solo revisamos a los autores, sino vamos poco a poco creando una comunidad fenomenológica. Vamos poco a poco, pues ya no solo en una universidad, sino en múltiples universidades y en múltiples países, generando esta comunidad. Y eso es una de las cosas que me sorprende y que pues yo agradezco todavía de ser parte, ya un poco satelital, ya un poco no tan presente como lo era antes, pues por cuestiones también de tiempo que a veces no se dan la posibilidad, pero pues de permanecer en este seminario. Muchas gracias, Luis, qué bueno. Es, es genial poder escuchar estos testimonios y sobre todo para lo que se viene, ¿no? Para, para volvernos, es muy bonito reencontrarlos a ustedes y a los que van a ver esto posterior y también, para volver a conectar y que se sumen de alguna forma como a escuchar, a participar. Bueno, también estaban por aquí personas que se han unido recientemente. Bueno, no sé si en recientemente, esto es más bien, pues lo podría más bien decir Ramses, pero están Flor, Cristian, que son como de los últimos que han entrado, por si quieren también aportar o comentar. Y ya le doy también la palabra a Ramsés. Ah, bueno, y María Ángeles ya volvió. María Ángeles, adelante. Sí que quiero por lo menos decir algo hoy, porque escuchándolos a todos, me ayuda también a dimensionar, porque el haber hecho esta memoria histórica, el haber recorrido la historia del seminario a través de todo lo que hizo y el escuchar hoy a los que ayudaron a darle esa forma inicial que hoy se transforma en algo más grande, pero que sigue teniendo esa calidez, esa intimidad, esa humildad de los inicios. Quiero decirles que se siente realmente, o que por lo menos yo siento esa alegría, esas ganas, ese entusiasmo, esa capacidad de asombro y de aprendizaje que aportaron todos en ese gesto creador de darle forma a este impulso que hoy nos termina acogiendo a todos, porque como fueron diciendo durante todas sus intervenciones, este es un espacio que se ha vuelto una red de cuidado, un lugar de acogida, un espacio que es internacional y global y que se va haciendo cada vez más grande, pero que mantuvo siempre la calidez y la intimidad de la propia casa, la calidez y la intimidad del hogar. Y me hacen acordar también yo llegué hace relativamente poco al seminario y también llegué a los viernes a través es muy lindo. Yo no conocía a Levinas, no conocía la fenomenología, la conocí a través de Paco porque teníamos a nuestros hijos en el mismo colegio, nos encontramos haciendo trabajo comunitario en el colegio y un día empezamos a hablar de filosofía y nada, resonó, apareció el nombre de Levinas, resonó muchísimo con lo que yo sentía y pensaba y empezamos a charlar. Él me habló de Miguel, su maestro, y empecé a seguirlo. Y es muy lindo cómo se van entretejiendo las anécdotas,
porque yo llegué al seminario y a Ramsés a través de una entrevista que encontré, escuchaba todo lo que podía de Miguel, y en una de esas videos que encontré, Ramsés estaba entrevistando a Miguel cuando Miguel fue a México a hacer ese seminario de educación. Y me llamó mucho la atención la profundidad de las preguntas que hacía Ramsés, y dije, bueno, lo voy a buscar. Y lo primero que encontré fue el seminario en Facebook, y ahí empecé a seguirlo. Y después también descubrí que Francisco estaba ahí, no sabía que él andaba en ese seminario también. Y, y bueno, desde ahí empezó una andadura que, que se convirtió en algo realmente especial, porque me acuerdo que los viernes realmente eran días especiales para mí, porque existía este lugar de encuentro, este lugar de intercambio que se abría así al mundo de una forma tan generosa y que estaba siempre ahí. No importaba que uno fuese una vez y no fuese dos viernes y volvía a aparecer. Y se sentía que estaba ahí como la casa, como el hogar al que siempre uno podía volver, en el que siempre había una mesa servida para compartir con otros, donde cada uno llevaba lo poco o lo mucho que tenía para aportar, y que tenía una puerta siempre que siempre estaba abierta y que invitaba a entrar y a estar. Y, y realmente sentía, y esto lo dijo Alexander, que no está presente hoy, pero que siempre fue bueno, en esas épocas era una presencia muy, muy activa y muy bonita del seminario. Él hablaba siempre de esta amistad que se generaba entre nosotros. Y es cierto, porque yo sentía que que el germen de una verdadera amistad se iba forjando entre todos nosotros, aunque estuviésemos lejos, aunque no nos conociéramos, aunque no nos viéramos cara a cara. Y era muy lindo sentir que este hacer filosofía juntos nos iba volviendo amigos, nos iba volviendo algo tremendamente familiar mientras nos embarcábamos en esta tarea inmensa que es absolutamente vital y que no acaba nunca, de poder no solamente hablar e intercambiar ideas, sino de ponernos en marcha con libertad desde el amor hacia esos otros que nos salen siempre adelante, poder ponernos al servicio de algo que nos trascienda por completo a nosotros y nos ponga realmente al servicio de otros. Y yo creo que el seminario ha sido siempre más que un semillero y más que un foco donde todos aprendemos, un lugar donde realmente podemos encontrarnos con esa humanidad que realmente late en todos nosotros, y que podemos aprender a desarrollarla y a compartirla en este intercambio humano, que si bien es maravilloso poder hacer fenomenología y filosofía y aprender y seguir nuestros caminos profesionales juntos, acompañándonos, también tiene este otro entramado que es como un revés de este entramado filosófico, que es vitalmente necesario y que es vitalmente fundamental, porque nos adentra en lo cotidiano de la vida, nos adentra en en la vida misma. Y realmente les tengo una gratitud a los que lo han empezado, a los que lo han continuado, a los que estamos ahora sosteniendo el espacio, porque realmente es un espacio de vida. Y eso se agradece porque es algo muy especial y muy raro de encontrar. Así que aquí me tienen al servicio absoluto de lo que quieran hacer y acompañándolo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por esas preciosas palabras, María Ángeles. Adelante, Ramsés. Te dejo, ya no puedo agregar nada más después de escuchar a todos los testimonios. Te doy la palabra. Gracias, ¿eh? Bueno, en verdad estoy muy, muy agradecido con todos y con todas. Eh, y para mí ha sido sumamente grato recordar que empezamos, digamos, en la más absoluta precariedad, como decía Luis, ¿no?
Y bueno, digamos, hemos encontrado muchas cosas en el camino, cosas que son de alguna manera gratas, otras un poco menos gratas, otras totalmente ingratas, pero bueno, después de 10 años seguimos aquí y bueno, avisar de que a partir del 4 de junio, si mal no recuerdo, retomaremos el seminario todos los viernes. Seguiremos sin comer los viernes de 2 a 4, sí, para no perder la costumbre. Bueno, si están dispuestos a que retomemos la enciclopedia, adelante. Los documentos los tenemos ya listos y sería solo cuestión de ponernos de acuerdo para empezar a retomar ese proyecto. Evidentemente a todo lo que hacemos, como bien ha dicho María Ángeles, a todos los que hoy sostienen el seminario, porque esto yo no lo podría hacer solo, ¿no? Les estoy sumamente agradecido y evidentemente quienes quieran participar en los proyectos que tenemos hoy en día, las puertas están abiertas, así como los brazos también, ¿no? Entonces, de verdad que me han tocado el corazón y les agradezco muchísimo, muchísimo que estén aquí. Yo sé que algunos, bueno, parece que tuvo que pelear con aztecas y mayas para estar aquí, pero bueno, les agradezco muchísimo. Y bueno, está Clau que no ha hablado, está Flor que no ha hablado y Cristian que no ha hablado, que si quisieran decir algo adelante, pero estoy sumamente, sumamente agradecido, emocionado y de verdad que no esperaba que salieran las cosas así, ¿no? Como siempre la realidad es mucho más poderosa que toda imaginación, ¿no? Y bueno, esto evidentemente es una inyección de energía para seguir adelante 10 20 años más, ¿no? Si es que nos alcanza la vida, ¿no? También. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, estoy muy agradecido. Bueno, reciban todo mi cariño. Son parte de mi vida sumamente importante. Y bueno, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que descorchar entonces, ¿qué? Sí, sí, porque, bueno, esto está ya como para sacar un violín, ¿no? Sí, Bueno, no Bueno, hay que, vos tenés la guitarra ahí Yo ya atrás. empecé con un cafecito, digo. eso. Bueno, yo voy a servirme algo, entonces, ahora sí, vengo. claro, por supuesto. Incluso si, ya, perdón por venir a Adelante, adelante, cosas por un poco supuesto. más ya terrenales, incluso si ya se va a retomar el seminario y estamos comprometidos con lo de la enciclopedia, podríamos fusionar ambos esquemas. Yo pensaría que podríamos retomar justamente el seminario para también hacer exposiciones respecto de la enciclopedia, ¿no? Es decir, teníamos un esquema de publicaciones, no sé si lo recuerdan, que era, bueno, mandarlo a doble ciego y había un número de autores originarios que se terminó haciendo un número muy importante de otros autores que también se nos salió en su momento de la mano porque éramos pocos para la cantidad de autores que queríamos abarcar en esta enciclopedia postfenomenológica, ¿no? Y también ya estamos un poquito más grandes, ya tenemos más lecturas, y si la vamos a retomar, yo digo que doy esa propuesta, ¿no? De retomar el seminario también con la enciclopedia, ¿no? Se podrían hacer ambas cosas a la par. Sí, es buena idea. O sea que nos reunamos una vez para que cada uno exponga la parte que va a publicar en la enciclopedia. ¿A eso te refieres? Ujú. Sí, sí, sí. Me parece bien. Sí, Mm. sí, sí. Y en ese sentido nos Y, vamos ayudando, ¿no? Para la tal exposición. cual, correcciones. Ujú. Ujú. Sí, Y estaría también bien. algo que podríamos hacer, que eso sí nos podría ayudar Ramsés, es una estructura inicial. Es decir, una base estructural desde la cual tomar a los diferentes autores, ¿no? Es algo que podríamos, o sea, ¿cuál sería nuestro lugar de encuentro? No sé si me explico. A ver, bueno, yo quería proponerles que para el 2028 hiciéramos el seminario internacional del FEP y que nos reuniéramos presencialmente, ya sea acá en Jalapa, en Puebla o en el DF.
¿no? ¿Por qué? Porque para esos entonces ya vamos a tener, digamos, como otra estructura que nos puede ayudar incluso a traer a, a Catherine Chalier. Bueno, no sé si Chalier viaje ya para esos tiempos, pero he estado hablando con Romano y con Levinas y vendrían para 2028. Entonces podríamos hacer como, digamos, incluso una presentación internacional de la enciclopedia para 2028. Porque, bueno, como vamos a tener que hacer como la página de la enciclopedia, eso lleva tiempo. Entonces, nos podemos preparar 2027, abrirla y para 2028, que ya tenga un poco más de impacto, ya presentarla al público, ¿no? En algún momento me decía María Ángeles si los textos los podríamos incluso pedir a otras personas que se tradujeran para que saliera el texto en español e inglés, ¿no? Para que sea una enciclopedia bilingüe. Ujú. Y creo que eso pues tendría mayor impacto. Es doble ciego porque se mandarían inicialmente a revisores que están dentro del pool del comité científico. Entonces ahí no tenemos problema. Incluso la enciclopedia, esto ya lo he hablado con algunos editores, la enciclopedia podría servir a nosotros como si fuera una revista, porque se puede abrir un ISSN y puede incluso estar indexada y ahí, bueno, ya tendríamos, digamos, un lugar para publicar de impacto, ¿no? ¿Mm? Entonces sí me parece bien, si quieren yo les hago una propuesta y para que empecemos a pensar en las exposiciones, ¿no? Sobre todo que les pediría que me mandaran el autor que quieren trabajar en la enciclopedia y el tema, porque recuerden que es monotemático. O sea, por ejemplo, Michel Henry y el tiempo, eh, Levinas y el Pero, alimento. pero hay a priori temáticas y autores o se completa, digamos, a partir de lo que la gente proponga. O hay Sí, una lista ya de tenemos una temas. lista, ya Ah, tenemos vale. una lista. Entonces, si quieren, hacemos como unificamos la vuelta de algunos de ustedes al seminario con el desarrollo de justicia y derechos humanos. Hacemos una base de datos y se mandan los requisitos de la enciclopedia a todos y el que quiera participar dentro de ese esquema, adelante, si les parece. Me parece Sí, genial. Sí, sí, eso estaría bien para los que no estábamos originalmente en el proyecto. Bueno, y quisiéramos participar, si se nos permite, se nos abra la posibilidad, pudiéramos, integrarnos bueno, sin estorbar mucho la estructura, ¿no? Que ya tienen también, como más bien facilitar las cosas para los que nos integraríamos de nuevo, si es posible, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pues bueno, esto ha sido genial, genial, genial. Bueno, pues el día 8 como dicen el viernes 8 de mayo a la 1:55, hacemos oficialmente la vuelta al seminario de todos los integrantes de todos los tiempos. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Salud, ¿eh? Salud. Salud. Y con café. Con agua, ¿eh? Bueno, pues ya estamos. No sé si quieren comentar algo. Liz, Dice, adelante. Perdón, nada más duda rápida. Los que teníamos los temas, es que yo me acuerdo que algunos teníamos ya temas para lo de la enciclopedia. ¿Se pueden recuperar esos temas y seguir con ello? sí, claro. Ah, Incluso si tienes adelantado, pues mucho mejor, ¿no? sí, justamente de la tesis de maestría que usted también revisó. Sí, Felizmente. sí, sí. Adelante, Vale. adelante, adelante. Solo que recuerden que vamos a tener un doble ciego. Entonces, las versiones finales son versiones ya para que sean revisadas para publicación, ¿no? Entonces, ya con eso yo creo que se consolida, digamos, como la publicación en la enciclopedia, ¿no? Ahora, hablé en su momento con Sirión y con Ángel Xolocotzi y me decían que ¿por qué post-fenomenológico? ¿Por qué no fenomenológico?
Y es algo que, bueno, si vamos a retomar ese proyecto, quizá valdría la pena discutirlo, ¿no? Porque me decía, bueno, Sirión casi me ahorca, ¿no? Entonces me decía, no, pero ¿cómo es fenomenológico? Y si es fenomenológico, ¿no? Son desarrollos ulteriores de la fenomenología, porque post-fenomenología supondría que la fenomenología ya sería superada, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión. Ángel me dijo así, me dice, no, 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 fenomenológico. Le digo, lo mismo me dijo Sirión. Dice, no, bueno, Pero yo no. fíjate que contrasta con aquel seminario que está ahí yo con Iván Trujillo, Iván Galán, el de Richir y Derrida, y lo llaman así, post-fenomenología post-derrideana. Bueno, post-fenomenología, lo llaman así, que va por otro lado en el sentido de que es pues sí, todos estos desarrollos, y yo también estoy de acuerdo con la idea de post-fenomenología. En cierto Sí, modo y no acá, es... Ujú, ujú. adelante, Jonathan. Ah, sí, perdón, no, no, no te No, quería, no, perdón, perdón. solo- ya Sí, ves. sí, sí, sí. Justo ahorita que estoy retomando voy a exponer en el seminario de Derechos Humanos el tema de la huella del otro, ¿no? Ujú. Y justo todos esos textos que escribe Levinas, que prácticamente son eh, entre totalidad e infinito, Y otro, sí hay una reinterpretación de la fenomenología husserliana, ¿no? eh, O sea, ya lo que está haciendo Levinas no es la escuela propia de Husserl, es decir, tiene a Husserl en su base, pero está haciendo algo distinto, ¿no? Poniendo la existencia en el centro, tomando cosas de Heidegger y de Husserl. Entonces yo sí pensaría que al menos estos autores, Henry, Levinas, Derrida, Patočka, sí estarían, digamos, en la base de la fenomenología, pero pensando en otras temáticas, o sea, como que se ampliaron los horizontes. Y esto me sí. parece muy interesante. Que sí abonaría la discusión, ¿no? Que si sigue siendo fenomenología o es algo más que fenomenología, ¿no? O sea, Y, y si pusiéramos enciclopedia virtual fenomenológica y post-fenomenológica, ¿no? sí, Porque sí. vamos a publicar cosas sobre Husserl, Ujú. ¿no? Y pues Sí, decirle a Husserl post-fenomenólogo, pues yo creo Mm. que... sí, no, no, ya no. Sí, claro, claro. Igual habría que pensar, igual no estaría mal, estar en paso con Xolocotl y con Sirion, ¿no? Darles gusto, ¿no? Darles un último gusto, hacer como como fenomenal, porque van a estar incluidos, ¿no? O sea, bueno, no Sí, de recuerdo la hecho, lista de, Sirión me dijo que porque él no aparece, ¿no? Y creo que tiene razón, ah, aparte de que diga que él tiene que estar, creo que tiene razón, ¿no? Porque no, pues Sirión es una institución en fenomenología aquí en México, ¿no? Entonces yo le creo que metemos sí, No, sí, sí. post-fenomenología Sirion. inclu- incluso yo creo que sí podría quedar enciclopedia fenomenológica y Sí, ya dentro de cada autor hacer los distanciamientos particulares, ¿no? Ya, por sí, ejemplo, sí, sí. al que le toque hacer o trabajar a Levinas, pues que haga sus posicionamientos respecto qué tan distante o no está de Husserl Heidegger, ¿no? O Mm, cómo lo matizó Henry. Porque es interesante, ¿no? Por ejemplo, Henry, la influencia que tiene de Jean Hippolyte, ¿no? Y el hegelianismo que tiene, por ejemplo, en la esencia de la manifestación, que pues ujú, prácticamente es su vínculo con Husserl y no un Husserl directo que sí tuvo Levinas, por ejemplo. Que Levinas sí tuvo ujú. clases directas con... Entonces, todos esos matices son muy interesantes. Y yo pienso que si se queda como fenomenología, podría abarcar todo. Y ya que particularmente en cada sección hacer los matices, Muy bien. Sí, Ok. también está la para incluir a propuesta todos. de Liz que poner entre paréntesis post, como aparece en Derrida, ¿no? Muy buena idea. Así como cuando pone el animal que luego estoy siguiendo, ¿no? En Bien, ¿no? Ujú, traducción en español que se pone como entre paréntesis para hacer incluso ese juego de palabras. No sé si se pudiera. Se me ocurre. ujú. Bueno, pues ya tenemos el primer problema para pensar, ¿no? Apenas están haciendo esto y ya está problemático. Bien, eh, pues por mi parte, creo que podríamos dejarlo aquí, ¿no? Sí. No sé si Chris o Flor quieren decir algo. Ya todos los demás nos abandonaron. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Chris. Pues solamente agradecer la invitación, pues soy de los miembros más jóvenes que, bueno, como jóvenes me refiero a que entraron
con menor antigüedad a este proyecto, pero agradecer mucho pues la invitación. Se siente como un espacio pues de gran apertura. Eh, Tengan un poco de paciencia. Por ejemplo, en mi caso, pues no soy exactamente filósofo, ¿no? Pero y yo con todo gusto, pues comparto desde mi perspectiva, ¿no? Y agradecer siempre al doctor Ramsés su apertura, su gran espacio a enseñar, a compartir, y pues yo con todo el respeto del mundo le digo, más allá de que un profesor, pues lo considero un amigo, y espero que así sea, y así extiendo mi forma de ver las cosas con ustedes, ¿no? Gracias por todo y por su apertura a compartir lo que saben. Muchas gracias. A ti, querido Chris, y claro que somos amigos, hombre, claro que sí. Luis, Igualmente, y nada más para finalizar, pues curiosos los fenomenólogos que ni su celebración dejan de trabajar, ya planteando más proyectos y más temas a abrir para el siguiente trabajo. Pero igual, esto, pese a que Ramsés diga que no se podría sin nosotros, claramente no se podría sin su cooperación, sin su ayuda, sin esta humildad filosófica que tiene Ramsés, de esta apertura a pues, todo el conocimiento, al análisis que tiene. Incluso yo le debo por ahí un libro, unos cuadernos que me dejó para tratar algunos temas de Husserl, que yo tengo guardados, ya los tengo hasta bien puestitos y cuidados de que no les vaya a pasar nada, pero pues esta apertura, esta facilidad que nos da el profesor Ramsés, y que pues, como decía María Ángeles, no es algo usual. No es algo que ocurra en todo el tiempo. Muchas veces muchos autores son pues recelosos con su conocimiento y difícil de compartirlo. Pero pues aquí siempre hemos encontrado pues esta, incluso que está pensando, que apenas va analizando, que está por publicarse, o ya nos está dando entrada. Entonces pues pese a que diga que sin nosotros no se el seminario, pues claramente sin la ayuda, sin la colaboración, sin la guía de Ramsés, pues este seminario no se hubiera sostenido durante tanto tiempo. Y es agradezco enormemente de nuevo pues volver a incorporarme con ustedes y pues también a Ramsés, de pues esta ayuda a lo largo de los años, esta de pues ya son 10 años ver este camino. Recuerdo también, pues ya anécdotas un poco distanciadas de ver a su pequeño, más pequeño, todavía chiquitito y ya ahorita verlo, pues ya grandote. Bueno, notas el cambio del tiempo, notas que ya han pasado muchas cosas en el Inter, y pues que finalmente no se ha logrado esto sin su apoyo, sin su guía. Y pues de ahí muchísimas gracias, muchísimas gracias, profesor, por pues todos estos años de trabajo y pues por los que ya veo que se aperturaron para hacer otros muchísimos más. sí, sí, sí. Ah, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Hola, hola a todos, buenas tardes. Pues nada más agradecer la invitación. Como dice Cris, yo también soy de las nuevas integrantes. Pues justamente me parece sumamente curioso escucharlos porque pensaba cómo personas de tan distintos espacios, contextos, como que han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? En referencia no solo al seminario, sino al doctor Ramses. Entonces, esto me gusta mucho porque muestra como, digamos, en esta dinámica, como mucha humildad, como una relación muy, muy sincera, ¿no? Y me gustó mucho esto que dijo Beto sobre que justamente esto es como nuestra universidad, ¿no? Porque tal parece que en los espacios en los que estamos, tal vez no sé si lo digo solo por mí, también si alguien se siente identificado con ello, en los espacios en los que estamos no encontramos como tal vez no esa ciencia o esa guía
por así decirlo, en lo que estamos investigando y de repente aparece como ciertos personas como el doctor Ramsés y la manera en cómo comparte. Los conocimientos que te comparte la fenomenología, pues te abre como otro mundo y como que también de alguna manera te deja aturdido y te mueve y dices, bueno, creo que tengo que repensar las cosas, ¿no? Como las estaba haciendo. Y pues también, al igual que como comentaba Cris, el doctor Ramsés nos ha mencionado esta expresión de, pues yo no tengo alumnos, ¿no? Yo tengo amigos y pues yo no soy maestro de nadie, ¿no? Entonces, eso muestra muchísima apertura y agradezco mucho la guía, también agradezco mucho el que nos permita estar aquí. Muchas gracias a todos por compartir todo esto que nos comentan, todas estas vivencias, porque pues eso le da pues ahora sí más vida a estas relaciones que se están creando aquí en este seminario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, por tus palabras y a Luis también y a todos los que están participando hoy. Mm, es muy bueno escucharlos a todos. Pues yo creo, Ramsés, que ya podemos terminar con estas últimas intervenciones que aciertan y yo también quiero agradecerte a ti todo lo que haces y que sigas trabajando con la misma intensidad y nada, toda mi admiración. Gracias. Así que bueno, te dejo a ti la despedida y terminamos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. En verdad que ha sido eh, una fuerza espiritual lo que nos han regalado hoy, ¿no? Y que creo que pues es parte justamente de lo que hace que algo como la filosofía pueda seguir viviendo, ¿no? En unos tiempos como estos. Hace poco me preguntaba una persona que tiene un puesto ahí medio político, ¿no? Que me decía, bueno, ¿y ustedes para qué existen, no? ¿Qué hacen si no saben pues realmente resolver absolutamente nada, ¿no? Yo, bueno, pues yo creo que la fuente del filosofar consiste en justamente no servir para nada, porque por eso se es libre, ¿no? Y en pensar que la libertad es aquello que podemos, a toda costa, a toda libertad para pensar, libertad para actuar, libertad para amar incluso, ¿no? Es justamente lo que hace la filosofía, ¿no? Y si inmediatamente no hay una ejercitación pragmática que nos espere en el horizonte inmediato, yo creo que eso es lo que hace interesante que la filosofía siga existiendo. Lugares como estos y amigos como ustedes, yo creo que son lo que hacen que estas cosas valgan la pena. Y se los digo con toda honestidad. Bueno, yo soy el más agradecido, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerles. ¿Mm? Bueno, nos vemos pronto, ¿eh? Gracias. Chao. Chao. Ujú.